Sí, Perfecto. Sí, bueno, para mí es un gusto y un placer conversar de este tema y que sea el doctor Galván quien haga la introducción. Para mí es muy importante porque esto fue una de las técnicas que cuando la vi la primera vez en el posgrado, recuerdo que estaba en segundo año en la pasantía del Hospital Ortopédico Infantil, me fascinó porque tiene una capacidad de resolución, una capacidad de dar una solución, digamos, sencilla a un problema tan complejo como puede ser eh, las secuelas de cadera que vamos a ir hablando y cómo resolverlo. Además que esto, yo creo haciendo las analogías, yo creo que el soporte pélvico es como los Beatles. O sea, así no te gusta el rock and roll, todo el mundo sabe quiénes son los Beatles. Así tú no sepas de la música, conoces quiénes fueron y qué hacían. El soporte pélvico es siempre tema de debate, es siempre tema de discusión en diferentes tipos de grupos, bien sea de reconstrucción, de ortopedia infantil o los que hacen artroplastia. Entonces, hablando un poquito de la historia para conocer de dónde viene, después vamos a hablar un poco de la descripción de la técnica, qué es lo que está publicado, cuáles son las anécdotas y casos que puedo presentar, hacia dónde vamos, un pequeño mensaje final y definitivamente la discusión, que estoy seguro que aquí hay más de uno que quisiera darle ese botón para dar a ellos mismos la conferencia, porque hay un grupo con gran experiencia. Entonces, el soporte pélvico tiene una larga historia dentro de lo que es la ortopedia y la cirugía ortopédica en general. Estuvo muy en boga a principios del siglo XX, sobre todo por los primeros autores franceses, Lawrence y otros trabajos, que cada uno distinguía ciertas modificaciones del apoyo de esta valvización del fémur proximal sobre el isquion de la pelvis. Sin embargo, con el advenimiento de las nuevas tecnologías y el desarrollo de los implantes para cadera, fue, digamos, dejado un poco a un lado, ya que estas nuevas tecnologías pasaron a un primer plano. ¿Cuáles son los objetivos básicos de esta técnica? Por un lado, por supuesto, mejorar la estabilidad de la cadera mediante la valvización del fémur proximal, mejorar la biomecánica de la cadera desplazando el centro de rotación medialmente y así entonces mejora la eficiencia del mecanismo abductor. Entonces, el cambio de esta biomecánica de la articulación es más importante per se que el propio cambio anatómico, porque esto ayuda a reducir la inestabilidad que genera dolor y mejora la función de la cadera. Entonces, ¿qué es lo que Gabriel Lizarov agrega dentro de esta técnica? La segunda osteotomía distal, que nos permite realinear la rodilla, que era uno de los problemas de las primeras técnicas, donde dejaba siempre un valgo residual y de paso corregir la asimetría. Se dice en la literatura tradicional rusa que ya de los años 70 había trabajos y publicaciones que por diversas razones no teníamos acceso y no es más hasta los 80 más o menos que comienza a utilizarse o por lo menos conocerse en el occidente del mundo, digámoslo así. ¿Qué es lo importante? Que su modificación hizo una corrección en el plano sagital, dándole importancia a la flexión del fémur proximal, lo que ayuda a estabilizar en la postura y en la marcha la cadera o la nueva cadera que se forma. Entonces, con esta técnica, nosotros lo que hacemos es generar un plano oblicuo anteromedial, en dirección anteromedial, y entonces el soporte del fémur proximal es en la rama iliopúbica de la pelvis. Por tanto, cuando usamos el procedimiento de reconstrucción de Ilízaro, no podemos hablar de osteotomía de apoyo isquiático, como en algunos libros se le da este nombre, porque esto corresponde a las primeras técnicas, no a esta que fue definitivamente el cambio radical desde el punto de vista biomecánico. Y ojo, lo que implanta o lo que profesa Ilízaro no es la utilización del aparato, es la utilización de esta modificación para lograr el objetivo. Entonces, mediante esta modificación de Ilízaro, obtenemos una mejor eficiencia energética porque se restaura el mecanismo abductor, mejora los problemas relacionados con acortamiento y con la contractura articular. ¿Cuáles son las indicaciones entonces de la osteotomía de soporte pélvico? Pudiéramos dividirlo a grosso modo en lo que son las causas por inestabilidad de la cadera, que tiene un acetábulo displásico severo, o cuando hay una ausencia parcial o total de la cabeza y el cuello femoral.
Dentro de la inestabilidad, probablemente la descripción clásica son las lesiones seculares de la displasia del desarrollo de cadera, que no han sido tratadas nunca o que fueron tratadas sin éxito, las luxaciones traumáticas de cadera, que con inestabilidad, la luxación paralítica o espástica, y dentro de la ausencia, de los casos con ausencia de cabeza y cuello, las secuelas graves de artritis séptica, las displasias esqueléticas, las necrosis vasculares severas por diversas causas y las artroplastias de resección. Como toda técnica tiene complicaciones. Básicamente están asociadas a las complicaciones clásicas de los fijadores externos. Se describen en la mayoría de los trabajos rigidez de rodilla, infección del tracto del pin, retraso de consolidación de las osteotomías, refracturas de los focos de alargamiento por la valgización, atrapamiento del nervio obturador, sobre todo en las primeras técnicas que hacen sobre el apoyo isquiático, pérdida de la valgización, persistencia de la marcha de Trendelenburg y un valgo residual de la rodilla. Por cierto, la rigidez de rodilla está asociada principalmente a los montajes de Ilízaro que son con alambres de Kirchner, ya que estos alambres de Kirchner son transfixiantes a lo largo del cuádriceps y se dice que esa lesión del cuádriceps produce entonces una rigidez de rodilla mayor. Ya más adelante hablaremos de eso. Entonces, ¿cómo hacerla? Existen diferentes métodos para los amantes de la trigonometría, la matemática, los cálculos. Hay artículos que definen cómo puede hacerse. Sin embargo, probablemente el método más popular es el descrito por Robert Paley, que está en su libro y en sus páginas de internet de fácil acceso, donde utilizando las radiografías, las teleradiografías nos sirven para calcular los ejes. En el caso de esta que es muy importante, de frente, con una máxima aducción de la extremidad y la pelvis nivelada, nos puede dar una idea de cuál es el sitio donde hace el apoyo pélvico y donde pudiera hacer la osteotomía y donde sería la generación de tensión máxima del glúteo. Una vez que se hace este cálculo, donde hacer la segunda osteotomía, se busca entonces un eje, una horizontal, bien sea en la espina ilíaca anterosuperior o a nivel de la línea de Helgen-Reiner, que lo vamos a ver más adelante, y se hace ubicando la espina ilíaca anterosuperior una perpendicular donde cortaría con el eje anatómico o mecánico, si no hay ninguna deformidad, de la tibia, y donde se conectan, allí sería el sitio de la osteotomía o el vértice de ese punto. ¿Qué está publicado? ¿Qué es lo que se sabe? ¿Y qué es lo que probablemente ayude a desmitificar un poco esto? Porque se discute mucho, se habla mucho de los pros y los contras, pero la mayoría de las cosas son anecdóticas. Entonces, ¿qué encontramos en la literatura? Existen artículos como este de Mahan, donde se describe que es una técnica exigente con un uso largo del fijador externo. Sin embargo, es un valioso procedimiento de rescate en los pacientes jóvenes, que fue su grupo. El punto del centro de rotación. El punto del centro de rotación del soporte pélvico es siempre o una pregunta o un sitio de discusión o un objeto de discusión en cualquiera de estas foros. Este artículo de Choi es genial porque describe exactamente qué es lo que pasa aquí. Primero, tenemos que entender que nosotros no estamos haciendo una articulación verdadera. Es un área de soporte del peso, pero no es absoluta. Entonces, esto va a variar con la posición y la dirección de los miembros inferiores según vayan haciendo abducción o aducción pasiva. Además, la interposición de los tejidos blandos y en la osteotomía de fémur proximal, esa interfase entre pelvis, fémur proximal y las partes blandas que allí se haga, va a ser diferente y va a generar tiene un papel importantísimo en todo lo que es donde se comporta. Entonces, filosóficamente o en la práctica, ¿cómo podemos comprobarlo? En este caso, ellos demuestran que con una cineradiografía, o sea, una serie de proyecciones en abducción y aducción pasiva, claro señalar que el centro de rotación está ubicado alrededor del trocánter menor y no alrededor del ápice o el vértice de la osteotomía valgizante que está en relación con la tuberosidad isquiática. Muchos de nuestros procedimientos los juzgamos en base a rayos X. Y definitivamente, como ortopedista, nuestra función es dar movilidad, es conservar movilidad y, por supuesto, calidad de vida.
Entonces, allí es donde precisamente hay mayor evidencia del soporte pélvico. Por ejemplo, en uno de los trabajos clásicos de Mara, demuestra que con el score de Harris para la cadera, todos los pacientes tuvieron un aumento significativo del estado preoperatorio y postoperatorio hasta rangos satisfactorios que se definen como buena calidad de vida, aumentando también la flexión de cadera de posquirúrgica junto con el poder de abducción de la cadera. Entonces, este cuadro, donde resume los 11 pacientes que ellos describen, también nos muestra cómo era la movilidad preoperatoria y cómo fue la movilidad en el último seguimiento. Y todos los pacientes, si tenían, por ejemplo, una andadera o un andador postoperatorio, caminaron con muletas. Si usaban un bastón, no usaban ninguna asistencia. Y así todos los pacientes entonces tuvieron una mejoría en su calidad de vida y en su capacidad de desplazamiento con este procedimiento. A medida que se fue entendiendo el procedimiento, se vieron los resultados y para tratar de disminuir eso que hablábamos de la rigidez de rodilla, el doctor Inan y el doctor Bowen describen esta técnica con un fijador monolateral, donde quiero indicarles aquí esto, donde ellos con este montaje solo utilizaban 2 pines proximales y 3 en la cara medial. Ya vamos a hablar por qué la importancia de esto. Y esto fue un cambio porque se habla de la fijación o de la comodidad que puede tener el fijador externo monoplanar con relación al ilízaro. Entonces, a raíz de entonces de este trabajo de Bowen, surgen otros autores donde en esta revista japonesa hacen esta muestra con, por cierto, bien heterogénea las características de la etiología de la enfermedad y una casuística bastante importante. 38 caderas para esta patología es un buen número, donde combinaban la utilización de un ilízaro, un hemiaro de ilízaro con el tutor lineal. ¿Qué es lo que ellos hablaban? Que la fijación propuesta con solo 2 pines no era suficiente y los que hemos hecho este procedimiento sabemos que este foco proximal del fémur no siempre tiene una buena calidad de hueso y a veces es complicado colocar los 3 pines, ¿no? Entonces ellos proponen esto como una alternativa, dando buenos resultados. Entonces, en este cuadro de este mismo artículo, ellos comparan los 3 principales trabajos, el de Paley y colaboradores, el de Mara y este de Bowen que hablábamos, sobre los resultados con su fijador externo híbrido y demostraron que disminuía el tema de rigidez de la rodilla residual y tenían resultados similares al Harris Hip Score. Entonces, otro artículo que nos muestra resultados como los que venimos conversando es este publicado en una revista de un hospital de Kosovo. Y aquí es interesante porque la mayoría de la literatura publicada generalmente está asociado a países de Europa Oriental o del Medio Oriente o África, no tanto del mundo occidental. Probablemente esto podamos llevarlo a discusión después. Sin embargo, entonces, lo que quiero mostrarles es que al manejar el principio, ellos hacen entonces una modificación mixta, digámoslo así. Utilizan una placa bloqueada para la valgización y un fijador externo lineal, teniendo resultados similares con relación a la calidad de vida y logrando el alargamiento deseado y la valgización. Entonces ellos concluyen que esto puede corregir con éxito la marcha de Trendelenburg y simultáneamente alinear la rodilla y mejorar la discrepancia de las extremidades inferiores. Ponen la coletilla de que si se hace en pacientes jóvenes, debe esperarse la remodelación del sitio de la osteotomía proximal, como les pasó a ellos. Y eso probablemente lo podamos dejar para la discusión, a qué edad está no indicada el soporte pélvico. Entonces, desde el punto de vista de muestra de caso, aquí tenemos un caso bastante representativo de lo que es la evolución de esto. Leonardo fue un caso heredado del doctor Galván. Miguel lo empezó a tratar en el año 2004 a la edad de los 3 años. Secuela de una sepsis neonatal y tuvo una destrucción completa de la cabeza femoral izquierda. A la edad de los 7 años se hizo un primer soporte pélvico, obteniendo un resultado radiológico fabuloso y también un resultado clínico sumamente adecuado. Lo podemos ver en la expresión del niño. ¿Okay? Entonces, este chico posteriormente
acude a la consulta en el año 2016 y tenía una severa discrepancia y una disminución del poder aductor, por lo que durante la examinación nos dimos cuenta que era factible hacer nuevamente una osteotomía de soporte pélvico, ya que esta imagen es una de las más importantes porque un requisito es que tenga una aducción de más de 35 o 40 grados para poder hacer el soporte pélvico. Entonces, en este caso lo hicimos con un fijador de Ilizarov, obteniendo este resultado clínico. Y tuvimos oportunidad de contactarlo esta misma semana y tener este video en su estado actual con esta radiografía que, si bien presenta una discrepancia residual, lo más importante, no tiene dolor. Está desarrollando su vida normal y, bueno, estamos a la espera de que se supere toda esta crisis del COVID para tratar de resolver el problema que le queda. Pero el chico tiene una vida normal, está por terminar el bachillerato para empezar sus estudios en la universidad. Esto es uno de los casos más emblemáticos dentro de lo que ha sido mi ejercicio, mi carrera. De hecho, recientemente la doctora Dalia Sepúlveda, que tuvo una presentación de este tema, que para un grupo de España hizo mención a este caso. Este caso es un paciente donde tenemos esta historia que es del año 1970 y una historia y una nota quirúrgica y anestésica del año 1972, donde a la edad de 12 años le hicieron una osteotomía de soporte pélvico. Entonces estamos hablando de más de 40 años del procedimiento con este resultado radiológico y este resultado clínico. Entonces, esto es una muestra que nos enseña que si un procedimiento está bien indicado y está bien hecho, definitivamente es una alternativa que no está en desuso y que debemos tomar en cuenta. ¿Bien? Entonces, sin embargo, ¿cómo podemos hacerlo menos complejo? Y dentro de las cosas rescatables de esta crisis es que podemos tener contacto con compañeros o reuniones y hacer un intercambio de conocimientos o de experiencias que en otras condiciones no lo haríamos. Y justamente esta semana, yo preparando mi conferencia, tuve la oportunidad de que me invitaran a la presentación del doctor Royman Mejía, y en un caso del doctor Carlos Sarazzi y del doctor Miguel Galván, nos sirvió porque ellos hicieron un video donde voy a tratar de mostrar cómo aprendimos nosotros a hacerlo, cómo nos enseñaron a hacerlo, cómo el doctor Miguel nos dio estos tips y queremos tratar de plasmarlo en un video que igual después se colgará y se hará una mejor edición para poder tener acceso a todos ellos. Entonces, ¿qué es lo más importante? Como habíamos hablado, tratar de localizar la horizontal de la pelvis. ¿Okay? Para colocar el primer pin se hace máxima aducción de la extremidad y se busca la línea horizontal, bien sea en la espina ilíaca anterosuperior de la pelvis o en la línea de Hilgen-Reiner, y el primer pin va entonces paralelo a esta línea que estamos colocando. Por cierto, esta cicatriz es del retiro de material previo que tenía un DHS porque fue accidental. Este detalle es importantísimo. El riel del tutor debe ir de 10 a 15 grados por debajo de la diáfisis del eje que nos da del trocánter mayor al cóndilo, del cóndilo lateral de la rodilla. Y esto nos va a dar entonces la colocación exacta para el grado de extensión, de flexión que deba tener la cadera. Una vez que tenemos la alineación que queremos, la colocación del segundo pin, fíjate que se está colocando el pin más distal para tener entonces allí la alineación y después, como el molde del carro, del tutor, colocar el pin intermedio. Entonces, la osteotomía debe hacerse de baja energía, permite que entonces tenga una consolidación más rápida, la percutánea, evita cualquier complicaciones de necrosis del área y una consolidación más rápida. Además de que al hacerlo con esta técnica, hace un estuche de periósteo que evita que cuando hagamos la valvización se pierda este proceso. Entonces se completa con el CICEL
aquí es un detalle importante. Fíjense que la mano del cirujano está sosteniendo los 3 pines proximales y allí coloca en abducción la extremidad. Esto es uno de los puntos más importantes, porque ¿cuánto debemos hacer la abducción? Lo más fácil al hacerlo así es que la línea media del cuerpo hacemos la abducción de unos 30 grados, que es fácil para los humanos medirlo y se puede calcular en quirófano. Entonces, cuando se hace la abducción de estos 30 grados con relación a la línea media del cuerpo, se procede a colocar los 2 pines mediales. Y como les decía, si hacemos un estuche perióstico o si se mantiene el estuche perióstico por la osteotomía percutánea, no hay desplazamiento del mismo. Fíjense que aquí se sostienen los pines y se empatan con el riel, un riel pequeño, ¿de acuerdo? Porque si ponen un riel grande, si coloca un riel grande, choca con la rodilla y no va a permitir hacer el procedimiento de manera más fluida. Entonces se completa la colocación de los pines. Para poner el pin distal, se debe identificar entonces la fisis distal en el caso de los pacientes jóvenes, porque el pin debe ir en el centro de rotación, en el eje de rotación de la rodilla. Ese pin distal lo colocamos así primero, se identifica en el plano sagital y la altura es en relación al plano coronal. Una vez que tengamos puesto ese primer pin, vamos a utilizar el riel del tutor como eje para, con la línea paralela de la diáfisis tibial, asumiendo que no tiene una deformidad, como en este caso, hacer una perpendicular, colocar el tutor perpendicular a este eje. Estos pines van perpendiculares a este eje. Es más fácil para los humanos identificar un ángulo de 90 grados. Y el libro de la técnica dice que sería alrededor de 87. Y entonces al hacerlo 90 es más fácil y realmente estás cumpliendo con los parámetros que se necesitan. Entonces, una vez que se colocan los 3 pines paralelos uno con el otro a la línea de la física que ya marcamos, se hace entonces, verificando previamente bajo el fluoroscopio la osteotomía distal, se hace la alineación de los pines distales con relación a los pines proximales. Recuerda que habíamos hablado del carro corto que se colocaba en el riel de la osteotomía. En este momento entonces se cambia por un riel más grande para hacer la conexión del módulo proximal con el módulo distal, siempre vigilando la osteotomía por el fluoroscopio para mantener la corrección, que es lo que deseamos. Se recomienda sin impactos leves para pasar ese riel, de tal manera que no se desarme nada. Y una vez que se tenga estas 2 unidades ya conectadas, tenemos entonces que verificar el plano coronal y el plano sagital del sistema. Estamos atravesando la fascia lata, se hace una maniobra de flexión completa, donde de paso entonces no vemos rigidez residual y postoperatoria inmediata, y vean el poder y la capacidad de abducción que se gana con este procedimiento, y la tensión que hay para la aducción debido a que el glúteo medio, por esta validización proximal, está más tenso. Posteriormente hacemos la alineación de los 3 puntos con el cable del electros, cadera, rodilla, tobillo, obteniendo este resultado tanto radiológico como clínico. Esta radiografía es de este mismo mes y este paciente en tan solo unos 3 meses tuvo esta grandísima evolución con un callo espectacular, tanto proximal como el del alargamiento. Y de hecho ya esta misma semana está programado para hacer el recambio de este sistema por una placa LSP que posteriormente se les enseñará el video de cuál es la técnica para tenerlo, porque la idea es tener todo documentado para que todo el mundo tenga acceso a esta técnica. Entonces, ¿hacia dónde vamos? ¿Cuáles son las perspectivas que nos podemos plantear con procedimientos como este? Siempre uno de los motivos de discusión es qué hacerle a los pacientes, si se le hace una osteotomía de soporte pélvico previo, si requiere o no, por ejemplo, una artroplastia de cadera, que es dificultoso, etc. Hay evidencia, hay publicaciones de series importantes desde el año 96, donde describe con la posibilidad de hacer el recambio en caso tal que sea necesario, siempre y cuando el dolor sea la indicación del recambio.
este es uno de los trabajos probablemente más emblemáticos debido a que Guireschi y Catani son uno de los principales profesores y pregoneros de esta técnica y ellos demostraron cómo es posible retrasar la necesidad de una prótesis por 15 años. En este caso, este paciente hicieron una revisión bibliográfica. Particularmente con esta paciente hicieron este corte a nivel proximal, esta remodelación del trocánter y la colocación de un implante no cementado de vástago largo, con resultados positivos. Entonces, ¿qué es lo importante aquí? Primero que es posible tener una mejoría con este procedimiento, ya que puede retrasar la posibilidad de la colocación de una prótesis de cadera o puede no ser necesaria, porque si vemos esta revisión hecha por ellos, ninguno de los trabajos de todos estos autores renombrados y conocidos en la literatura actual tuvo la necesidad de hacer un recambio para una prótesis de cadera en el seguimiento que ellos presentaron. Una vez que van evolucionando las nuevas tecnologías y conocemos los principios, entonces empiezan a aparecer este tipo de trabajos, como en el año 2010, que Crick y colaboradores se animaron a hacer esta reconstrucción por técnica de Lizarov, mezclando la tecnología de un clavo motorizado con una osteotomía pélvica proximal, una osteotomía femoral proximal con unas placas bloqueadas, obteniendo un resultado similar a lo descrito en los papers anteriores, pero manteniendo los principios que venimos conversando, la valvización, con la flexión y aducción máxima y la corrección en varo distal. Entonces, ¿qué es lo que quiero que se lleven a casa? La osteotomía de soporte pélvico mejora significativamente la postura y la marcha de los pacientes adolescentes y adultos jóvenes con secuelas en cadera y dismetría en los miembros inferiores. Pongo jóvenes entre comillas porque esta charla la dirigí básicamente a lo que es la reconstrucción en pacientes adultos jóvenes o adolescentes, pero existe evidencia y particularmente en nuestro grupo existen en Latinoamérica cirujanos con gran experiencia en pacientes mayores de 50 años, como el doctor Giovanni, el doctor León Mora, que nos pueden dar fe y tienen una casuística súper importante de pacientes con complicaciones posteriores a artroplastias de cadera por infecciones, etcétera, que tienen buena evolución y van bien con el tiempo. Como una alternativa, entonces, debemos considerar esta osteotomía. Entonces, la osteotomía de soporte pélvico es una técnica que, como todas las cirugías, requiere entrenamiento. Hay que buscar a las personas que sepan hacerla. No es porque, como hablábamos en estos días, no es porque vi en un webinar ya soy capaz de hacer un procedimiento como este. Es un procedimiento que es reproducible, pero requiere entrenamiento para poder tener los objetivos y tener un buen resultado. La planificación quirúrgica, como en toda la cirugía ortopédica, es básica. Y la planificación quirúrgica es tanto clínica como radiológica. Recuérdense que nosotros no solamente operamos rayos X, nosotros operamos pacientes. Entonces, definitivamente, esta técnica es una opción de rescate para los pacientes con secuelas en cadera, donde la artroplastia total de cadera no es posible o es un procedimiento con gran riesgo. Por ejemplo, prótesis fallidas por infecciones, pacientes con 2 y 3 revisiones, o pacientes con un déficit funcional del mecanismo abductor, de los músculos abductores. Si el paciente no tiene glúteo medio, si el paciente no tiene una balanza de Powers establecida o que persista y tenga el equilibrio de fuerzas a nivel de la cadera, la prótesis que se ponga se va a luxar. Entonces tenemos que considerar eso porque este procedimiento es una de las alternativas principales para este tipo de pacientes. Y de las cosas más importantes, mejora el dolor, mejora la función con data publicada y demostrada, e incluso si hay persistencia de la marcha Trendelenburg, ya que dependiendo de la edad del paciente de donde se le haga este procedimiento o la patología de base, puede que tenga persistencia o no de ese fallo y el signo de Trendelenburg positivo sin dolor. No es lo mismo un paciente con una displasia del desarrollo de cadera que nunca ha funcionado, una cadera luxada muy alta, que nunca ha tenido un glúteo medio eficiente, y le hagamos esto a un paciente que tuvo una prótesis de cadera a los 50 años, tiene 2 infecciones previas y se le haga un soporte pélvico. El resultado es diferente. ¿Okay? Sin embargo,
es la opción porque mejora calidad de vida, mejora función sin dolor. Entonces, esta técnica ofrece la posibilidad de que sea un tratamiento definitivo o al menos nos permita diferir la posibilidad de un reemplazo de cadera para, usando el término, ganar tiempo y hacerlo más adelante donde sabemos que no es necesario, donde el número de revisiones puedan ser menores, recordando siempre que puede que no sea necesario hacer el reemplazo articular. No me queda más sino agradecer al presidente, el doctor Trevisan, a la Junta Directiva del Eslaboti, el apoyo de Juan Carlos Ocampo, el doctor Ricardo Mosquera y la plataforma de PIA que nos ayuda a que todo esto sea posible. Y probablemente un poquito melancólico, pero tratando de ser positivo, lo que queremos otra vez es que llegue este tipo de actividades para compartir con los amigos, tener las experiencias que nos marcan nuestra vida, bien sea con los grupos que hacen reconstrucción pura, con ortopedia infantil, reencontrarnos con viejos amigos, con compañeros, otro tipo de compañeros que no todo siempre es ciencia, pero todos estamos siempre alineados en lo mismo. Y definitivamente agradecer a nuestros maestros, nuestros amigos que nos enseñan hacia dónde es el camino que debemos recorrer para la mejoría de nuestro paciente. Desde mi bella Caracas, que lamentablemente se escuchan muchas cosas malas recientemente de mi país, esta es la vista que veo toda la mañana por el COVID de los últimos 2 meses. Esa montaña que está atrás es el Ávila, el Cerro del Ávila, y a nuestra Caracas la llaman la Sultana del Ávila. Muchísimas gracias.